El ingeniero Sanz es gerente técnico de Titandol S.A., empresa que desarrolla prefabricados de concreto para obras civiles. Tiene estudios como doctor ingeniero de cambios, canales y puertos de la Universidad de Cantabria y es máster universitario en teoría y aplicación práctica del método de los elementos finitos y simulación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. También ha sido profesor titular y coordinador académico en diversas universidades españolas. Démosle un aplauso de bienvenida al ingeniero Sanz. Primero, buenos días a todos. Gracias a Argos por invitarnos a dar esta conferencia relacionada con los prefabricados y gracias a la conferencia anterior, porque la verdad que ni en sueños podía haber tenido una conferencia mejor precediendo lo que vamos a contar ahora. Bien, yo creo que el primer mensaje que les quería enviar es que seguramente ahora mismo en el mundo no hay ningún otro país como Colombia en el que resulte tan ideal hablar sobre los elementos prefabricados. Ustedes, nosotros, nos vamos a enfrentar en los próximos años a un reto, yo creo que sin precedentes en el mundo y con la necesidad de construir a una velocidad, con una calidad y con una excelencia que yo creo que no se ha visto, lo he visto en muy pocas otras partes del mundo. Con lo cual, vamos a comenzar la charla que va a estar estructurada en estos 5 puntos. Vamos a explicar un poco qué es esto de la prefabricación, porque nuestro idioma, que es tan rico para muchas cosas, desgraciadamente muchas veces no es exactamente ideal o nítido para cristalizar el significado de algunos procesos. Hablaremos de la prefabricación, hablaremos que también se puede hacer en concreto la prefabricación, no es exclusivo, no es una cuestión exclusiva del hormigón. Perdón, digo ya, porque muchas veces, desgraciadamente, intercambiaré la palabra concreto con la palabra hormigón, y ya lo siento, intentaré ceñirme siempre al concreto. Hablaremos del ABC de los puentes, lo explicaremos, y por último, condiciones de contorno, que nos encontramos en este tipo de obras, y ejemplos de algunas tipologías. Bien, la prefabricación realmente no es nueva, nos lleva acompañando al hombre prácticamente desde tiempos inmemoriales. Los avances tecnológicos que ha desarrollado el hombre le han permitido poder industrializar los procesos de forma muy arcaica o muy avanzada y gracias a eso, pues la construcción lógicamente no ha sido una excepción. El adobe y el ladrillo, de hecho, pues son elementos prefabricados. Cuando los habitantes de determinadas zonas no tenían piedra suficiente para ejecutar sus estructuras, pues cogían el barro, lo dejaban secar al sol y cuando veían que eso aún no era suficiente, además lo cocían. Claro, para poder cocer el barro hace falta varias cosas. Primero es dominar el fuego. Claro, dominando el fuego, dominando las temperaturas, al final hemos podido conseguir hacer clinkers, hacer concreto y dominar el acero. Con lo cual, al final, ya vemos que el uso de muchos materiales va siempre relacionado con la industria, la industrialización de los procesos. Bien, la prefabricación no solo implica producir los elementos, sino también desarrollar los procesos constructivos posteriores. De nada nos sirve generar un elemento prefabricado si luego no tenemos resuelto cómo podemos generar la construcción con esos elementos prefabricados. Bien, la generalización de materiales, vamos a entrecomillar, artificiales, es decir, que no estaban a nuestra disposición directa, como el acero y el concreto, obviamente motiva la definición de nuevas estrategias. El dominio del concreto y del acero, pues, sucede más o menos a partir de la segunda mitad del siglo XIX y, bueno, a partir de ahí se generan un montón, como digo, de estrategias para poder desarrollar diferentes elementos, diferentes tipologías que antes no eran posibles. Es decir, los ingenieros pueden pensar en tipologías, pueden hacerlo, pero si no son construibles, pues a veces nos quedamos en meros ejercicios estéticos que no llevan a ninguna parte. En definitiva, y como vamos a decir como idea, la prefabricación, la preindustrialización de los elementos constructivos no es una actividad exclusiva relacionada con el concreto. Se puede prefabricar en cualquier material. Aquí, por descontado, en el foro en el que estamos, vamos a hablar exclusivamente de la prefabricación del concreto y de sus aplicaciones, pero no es exclusiva del concreto. Y por último, se puede prefabricar, como decíamos, exclusivamente en concreto, exclusivamente en acero, de forma mixta, con aluminio, con madera, etc. Hay tantas formas de prefabricación como materiales hay a nuestra disposición. Bien, seguimos. Esta prefabricación, este proceso, esta estrategia también se puede hacer en concreto y es básicamente por lo que nos reunimos aquí.
Esta particularización de la prefabricación en el concreto, yo creo que exige, y más en Colombia, varias reflexiones y desmontar alguna falsa premisa que se tiene, que siempre que hablamos de prefabricación, a nivel de construcción, de promoción, de promotoras, de ingenierías, siempre hay determinados tabúes, ideas que van flotando en el ambiente y que creo que no se ajustan a la realidad. Bien. La estructura prefabricada, se lo adelanto ya, no hagan cuentas, ya se lo voy a decir, siempre es materialmente más cara que la estructura in situ. Materialmente. ¿Qué significa materialmente? Que si vemos los metros cúbicos de concreto, sacamos los kilos de acero activo, sacamos los kilos de acero pasivo, se hacen la cuenta entre un elemento prefabricado y un elemento in situ, seguro, siempre será más barato el elemento in situ. Seguro, seguro, se lo puedo garantizar. Precisamente por eso, siempre no puede valorarse mediante el precio del metro cúbico de concreto ni con el precio de los kilos de acero. Y ahora veremos por qué. Porque en cuanto aparece la variable tiempo, como muy bien nos han explicado en la ponencia anterior, claro, si se construye antes una estructura prefabricada que una estructura in situ, aunque materialmente sea más cara, es posible que al final, debe ser siempre más barata, porque yo he conseguido industrializar ese proceso, yo he conseguido solapar las actividades de obra, mientras gente en la obra estaba generando las actividades de subestructura, cimentaciones, pilas, etcétera, en la industria se ha ido generando el tablero y nada más al día siguiente de que se termina la pila, por la noche, como pasaba en Ciudad de Panamá, por la noche se montaban los viaductos, porque no se podía interrumpir el tráfico. Con lo cual, la estructura prefabricada sí puede ser materialmente más cara que la hormigón in situ, pero seguro que será en global, en términos globales, siempre más barata que la estructura in situ. Y por descontado, yo creo que aquí me llama la atención que la estructura prefabricada debe valorarse de otra manera que la estructura in situ. No encaja en el perfil, no encaja en el canon de vamos a medir los metros cúbicos de concreto, vamos a mirar el kilo de acero. La estructura prefabricada es un metro lineal de solución, es un metro lineal de viga, es un metro cuadrado de prelosa. No cabe hacer la cuenta, como solemos hacerla aquí, de distinguirlo entre cada uno de los elementos que forman parte. Es un metro lineal de ingeniería. Y ese metro lineal de ingeniería seguramente va a ser más barato que la suma del metro cúbico de concreto in situ, kilo de acero activo y kilo de acero pasivo. Bien. Otro de los tabúes, vamos a decir, peculiares que existen aquí en Colombia, a efectos de la prefabricación, el hecho de pretensar o posttesar es exactamente igual. A un prefabricador le da lo mismo pretensar que posttesar. Técnicamente es idéntico, tiene unos problemas a nivel de fórmulas, etcétera, pero nada más. Estructuralmente es igual. Lo que sí que cambia es el proceso industrial. Entonces, cada industria de prefabricados tendrá que decidir si le interesa más pretensar o posttesar. Pero a efectos de la prefabricación, eso es idéntico, absolutamente lo mismo. ¿Vale? Seguimos. El ABC de los puentes, o el ABC, como lo dicen los norteamericanos, vamos a hablar, o seguimos hablando de elementos prefabricados para poder hacer puentes, pues como los que nos enseñaban antes en Ciudad de Panamá, o estos que hemos hecho en España. Bien, en la segunda mitad del siglo XX, y aquí ya me perdonarán, pero siempre me sale la vena histórica, porque me ha tocado dar alguna vez historia de ingeniería en la escuela, en la segunda mitad del siglo XX, ese señor, Eugène Freyssinet, inventa el hormigón pretensado. Curioso, inventó al mismo tiempo casi el pretensado y el prefabricado, porque realmente Freyssinet era un tipo, en su tiempo era el mejor ingeniero de estructuras que había en el mundo. En 1930 lo dejó todo porque él pensaba que tenía que inventar un nuevo material, que era el pretensado, y se metió en un taller, vendió todas sus posesiones, se fue del mundo técnico y se metió en un taller a patentar un sistema para pretensar postes de telefonía. La empresa le fue bastante mal, pero gracias a lo que él avanzó en esos momentos, en esos estudios, porque él desarrolló absolutamente toda la tecnología que conocemos del pretensado y del posttesado, gracias a eso, él finalmente en 1947 puede hacer ese puente que yo creo que que es el puente de Luis-Ancy, que yo creo que es el primer puente prefabricado, medio pretensado, medio posttesado, que se hizo en la historia. Digo, 1947, Luis-Ancy, en Francia. Obviamente, a partir de ese momento, la necesidad de construir mucho y rápido, pues conduce a la inevitable sistematización de procesos.
Estas son algunas de las fotos del Isansi. Este es el tramo central, con unas vigas que no difieren mucho de lo que nos podemos encontrar en los puentes actuales. El operario, pues ya se ve que más o menos puede ser de 1,50, 1,60 el canto de las vigas. Una primera ejecución de lo que nosotros conocemos como dovelas enganchadas a una especie de cimbra superior, que era donde se iban localizando y donde permitía poder hacer luego los postesados entre dovelas, y finalmente la ejecución de una viga totalmente prefabricada, ejecutada allí al lado en el parque, pero prefabricada, que se montaba directamente sobre las dovelas colocadas anteriormente. Bien, Eduardo Torroja, que ha sido uno de los grandes ingenieros estructurales de la primera mitad del siglo XX, comentaba en un artículo sobre lo que había hecho Freyssinet, el que decía que, pues como ven, de entre las obras que la destacada personalidad de Freyssinet ha lanzado como hitos en el camino evolutivo del hormigón armado, más bien se refería al hormigón estructural, pero entonces aún existía una diferencia entre hormigón armado, pretensado y postesado, ninguna de ellas presenta la novedad y valentía del nuevo puente de Isansi. Y yo creo que como reflexión, el aprendizaje que su construcción representó compensaba de sobra el esfuerzo realizado, puesto que la confianza que podía proporcionar esa ejecución para el futuro desarrollo de las técnicas de pretensado y prefabricación y por las enseñanzas que iba a aportar para el mejor enjuiciamiento de ventajas e inconvenientes. Es decir, ya la gente, los grandes ingenieros de la época tenían bastante claro que ese era el camino y que ese era el camino que había que seguir. Y no solamente era Freyssinet, sino Torroja, que precisamente no se caracterizaba por ser un gran seguidor de las técnicas de prefabricados. Torroja hizo el frontón de Recoletos, el hipódromo de la Zarzuela y sobre todo, escribió un libro que yo creo que es el ABC para toda la gente que se quiera dedicar a la ingeniería de estructuras, que se llama Razón y Ser de los tipos estructurales. Bien, seguimos donde lo habíamos dejado, gracias a Monsieur Freyssinet por haber inventado el prefabricado y el pretensado prácticamente, pero desde 1947 hasta tiempos actuales, seguramente ha sido Estados Unidos el país que ha hecho un mayor esfuerzo en desarrollar una metodología completa, absolutamente completa, del problema de la prefabricación. E incluso ha desarrollado lo que ellos llaman los procesos ABC, Accelerated Bridge Construction, que permiten la definición y resolución completa del problema. Bien, ¿qué es el ABC? ¿Qué es el ABC? Se denomina ABC a la construcción de puentes, específicamente para puentes, que define estrategias, diseños, materiales de construcción innovadores de forma segura y óptima a nivel de coste económico para disminuir el tiempo de construcción en el emplazamiento. ¿Qué sucede cuando se construyen nuevos puentes o se sustituyen o rehabilitan puentes existentes? Es decir, el ABC no es solamente prefabricar el puente. El ABC es cómo tienes que enfocar el proyecto de un puente para que realmente puedas tener una ganancia absoluta de coste, de tiempo, de calidad, de durabilidad, etc. Eso es ABC. Y los americanos, que para esto lo hacen estupendamente, lo han plasmado incluso en un libro, que es el manual, del ABC, donde definen vamos a decir, esas estrategias conducentes a que al final el puente que finalmente ejecutamos pues cumpla las expectativas que estamos requiriendo. Básicamente, el resumen es lo que decíamos, son las tecnologías ABC y son estas 5 patas que gravitan alrededor de la idea del ABC, que es, uno, vamos a poner primero los que no están en rojo, los que no están resaltados. Se debe construir rápidamente los terraplenes, se deben construir también rápidamente y de forma organizada los elementos de cimentación y muros. La contratación también, por favor, que sea acelerada, porque si no, lo que ganamos en una cosa lo perdemos en otro. Y sobre todo, lo que más nos importa a nosotros, primero, los sistemas de definición correcta de los sistemas y elementos prefabricados de puentes y, por otro lado, de forma inherente, porque una cosa no puede ir sin la otra, que tengamos claros cuáles son los métodos de disposición de la estructura. Eso, concretamente, aquí en Colombia es particularmente importante. Bien, seguimos. ¿Cuáles son las condiciones de contorno que podemos tener, por ejemplo, en un país como Colombia, donde no se pueden aplicar, es decir, lo que ha ocurrido en otros países, por ejemplo, como España? España, yo creo que recogió el testigo de Italia. Italia, yo creo que en Europa y en el mundo, yo creo que fue el país que primero empezó a utilizar la prefabricación a una escala importante.
España, por lo que ocurrió a finales de los 80, cuando nos integramos en la Comunidad Económica Europea, había mucho dinero, a nosotros nos encanta derrochar el dinero, y había muchas cosas que hacer, no solo derrochar, y nos apostamos por renovar las infraestructuras viarias españolas, no solo las carreteras, sino sobre todo apostamos por lo que es ahora mismo la joya de la corona de la tecnología española, que es la alta velocidad. Entonces, la alta velocidad un poco pasaba como lo que nos han contado en Panamá. La alta velocidad tiene que ir a toda pastilla, y para que vaya a toda pastilla la ejecución de estructuras de toda la red ferroviaria que ahora mismo está inundando España, pues entonces era obligado recurrir a elementos, a técnicas, a filosofías, a estrategias que aseguraran que eso podía ser factible. Les recuerdo ahora mismo, yo creo que yo creo que España debe ser el país, el primero o el segundo país con mayor cantidad de kilómetros de tren de alta velocidad, lo cual, en fin, la verdad que no deja de ser sorprendente. Algún día, si quieren, o luego podemos hablar de si eso es rentable o no es rentable, ¿no? Porque me imagino que lo estaremos pagando hasta el final de los siglos. Pero vamos, en cualquier caso, ahí está, lo exportamos. Hay algunos como los árabes que se lo creen y entonces nos llevan allí para que hagamos también AVE. Y entonces, pues nada, ahora se está trabajando en México, haciendo cosas parecidas, y es de lo que se trata, ¿no? Bien. Condiciones de contorno que tenemos que tener claras a la hora de definir estrategias de ejecución de estructuras con prefabricado. Primero hay que saber qué es un prefabricado. Entonces, estos son los planos del puente este que hemos visto de Lisansi. Difícilmente sabremos ejecutar un prefabricado si antes no sabemos calcularlo y no sabemos cómo se ejecuta, cómo se fabrica, etcétera, etcétera. Bien. Lo primero, para que un sistema prefabricado funcione, tiene que estar la empresa que realmente garantice que esa prefabricación es posible, debe estar sustentada en 3 patas. Y además, es que son 3, no son 4 ni 2, son 3. Si una falta, se cae la mesa. Si una sobra, la estructura isostática se convierte en hiperestática, en estáticamente indeterminada. Tiene que haber, por supuesto, una capacidad comercial, que aquí, sobre todo en Colombia, es importante. Hay que intentar convencer, hay que intentar educar, hay que hacer un esfuerzo pedagógico para explicar que esto es factible, incluso en un país como Colombia. Hay que tener la posibilidad, la capacidad de fabricación, de transporte y de montaje. La capacidad de fabricación está clara. En transporte en Colombia tenemos muchos problemas, las infraestructuras viarias son lo que son. Y montaje tampoco son pocos los problemas, porque las grúas que tenemos aquí a nuestra disposición en Colombia, las potentes, las poderosas, normalmente están trabajando en los puertos. Y convencer a una grúa que se desplace del puerto donde está ganando una plata considerable a irse al interior del país para montar un puente, la verdad que la cosa tiene bemoles. Es bastante, vamos a decir, complicado. Pero son las 3 patas. Y por último, que no sé si es la primera o la última, pero como es la que me toca a mí, pues me gusta decirle la última, es la capacidad técnica. Nunca se podrá hacer un prefabricado, nunca, si no se sabe calcular. Es imposible, absolutamente imposible. Si no se tiene una idea muy clara de cómo se puede hacer ese prefabricado, cómo se va a montar y cómo se debe diseñar, será absolutamente imposible que el prefabricado que finalmente se ejecute cumpla las expectativas. Por descontado, si una de esas 3 patas falla, el resultado no será óptimo. Y no sé si lo demoleremos al día 2 o al día 25, pero algún día nos tendremos que deshacer de él. Bien, ¿qué es lo que pasa aquí en Colombia? ¿Cuáles son las particularidades de un país como Colombia si nosotros queremos prefabricar? Bueno, pues en Colombia pasan varias cosas. Primero, en un modelo típico de prefabricación en cualquier país, las fábricas se suelen colocar en un punto de la geografía nacional y desde ahí se distribuyen elementos a todo el país. Aquí en Colombia, imposible. O sea, el modelo de planta fija de prefabricados, estamos hablando de prefabricación pesada, por supuesto, en un país como Colombia es absolutamente imposible. No se puede fabricar en Bogotá y llevártelo a Medellín, ni llevártelo a Cali, porque, en fin, te despedirías del transportista cuando dices, oye, que me voy a llevar un puente. Bueno, ya te veremos dentro de 5 años, porque es muy complicado, es muy difícil, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el patrón o la estrategia para localizar fábricas en un país como Colombia tiene que ser diferente. Mi fábrica tiene que ser móvil, me la tengo que llevar de un sitio a otro. Igual que me llevo los elementos, y como los elementos no me los puedo llevar, pues me llevo la fábrica y la monto donde sea necesaria. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Es una condición de contorno, por ejemplo, que en España no existe. Tenemos carreteras y yo puedo ir desde Cataluña, que está prácticamente tocando con Francia, a Huelva, que está prácticamente tocando con África, no hay ningún problema. 1000 kilómetros, pues siempre por autovías y por autopistas. No pasa nada, no hay ningún problema. Aquí es inviable. Más situaciones que nos encontramos en Colombia. Aquí no existe cultura de la prefabricación. No existe, no la busquen que no la van a encontrar. No hay, no existe. Ojo, estaba hablando de prefabricación industrial, ¿vale? No es prefabricación de fabricar
en el sitio antes de montarlo y ponerlo en su sitio. No, no, es prefabricación con carácter industrial. Eso aquí no existe. Los medios de izado ya los hemos comentado, problemitas, por no decir otra cosa. Y por último, aquí hay una grandísima experiencia en estructura in situ. Entonces, cuando tienes tanta experiencia en algo, cambiar los parámetros, cambiar los sistemas, cambiar la filosofía de cómo se hacen las cosas, pues es complicado. Por lo tanto, digamos que estas son las 4 ideas principales que penalizan bastante que aquí la prefabricación, pues digamos, pueda resultar interesante. Pero claro, pasa lo de siempre, ¿no? Un poco lo que nos decía en la conferencia anterior. Por un lado, ahora mismo, los 4G, básicamente necesitamos ejecutar un montón de puentes. Pero es que 1.400, si es que da igual, si es que en cuanto pasamos de 400 ya es inabarcable. 1.400 puentes en 4 años, en 5, que además el concesionario quiere construir lo antes posible porque quiere recibir, claro, avanza la construcción, pero luego quiere recibir el importe contratado de esa concesión, ¿no? Con lo cual, claro, el tiempo es una variable fundamental. Y si el tiempo entra a jugar, toda la ecuación cambia radicalmente. Si el tiempo es importante y la dimensión del problema es brutal, pues por lo tanto la respuesta es que es fácil, hay que prefabricar. Es que no queda más remedio. Es que sí o no, o sea, sí o sí, podemos negarnos a la evidencia, pero más tarde o más temprano esto va a ser absolutamente imprescindible. Yo creo que esto es un poco la idea, ¿no? Y de, bueno, estructuras in situ. En teoría, menor coste material. Bueno, sí. ¿Tenemos mucha experiencia previa en otro tipo de estructuras? Pues sí, pero claro, ante un tiempo de ejecución mínimo, ante una calidad industrializada y ante afecciones mínimas, pues no sé, yo creo que cada uno que extraiga sus propias conclusiones, ¿no? Bien, vamos a ir a la parte más lúdica de la charla, vamos a explicar, vamos a decir, ejemplos de tipologías, vamos a ir explicando alguna, yo creo que nos hemos quitado la parte más árida en estos primeros 20 minutos, ahora vamos a dedicarnos a contar alguna batallita de las tipologías, de los puentes, de las estructuras que vamos a ver y que, lógicamente, tendremos que poder ejecutar en Colombia. En primer lugar, vamos a hablar de estas tipologías, hay muchas más. Se pueden hacer tantas tipologías con prefabricados, pues prácticamente como se puede hacer con el in situ, lo que pasa es que obviamente respondiendo a sus propias condiciones de contorno inherentes. Vamos a hablar de tipologías isostáticas, de hiperestáticas, de tipologías mixtas, es decir, en la que el concreto no sea el único protagonista, y de tipologías singulares. Si ustedes lo piensan, el concepto de prefabricación, el concepto de industrialización, en principio no tiene que estar muy relacionado con la singularidad en la ejecución. Es decir, cuando nosotros prefabricamos, lo que hacemos es prototipar y luego lo que intentamos hacer es que con ese prototipo intentar ejecutar muchas veces muchas estructuras parecidas. Pero incluso, y como ya digo que en España somos un poquito raros cuando queremos, pues a veces te piden que por alguna condición de contorno en particular, pues que resulta que hagas desde la prefabricación esas estructuras singulares. Pues bueno, las veremos, las comentaremos, que sepamos que lo podemos hacer exactamente igual que como se ejecuta in situ, y ya está. Un poco las comentaremos y listo. Estos son la tipología más normal de viga que podemos tener en un puente. Esto está en Perú, y cada uno pues también con alguna particularidad, ¿no? Hay uno de los grandes miedos que existe en todos los países americanos, yo diría de México hacia abajo, con el tema prefabricado, es el tema sísmico. ¿Qué pasa con el tema sísmico? ¿Qué pasa cuando hacemos un puente en teoría no monolítico y viene el sismo? Bueno, pues lo que hay que tener es cuidado de que funcione, porque claro, si tenemos malos detalles en nuestras estructuras prefabricadas y dejamos que el sismo las penalice, pues obviamente al final se nos caerá, como es lo que pasó en el 2008 en Chile con los temas sísmicos. Pero el puente no falla porque sea prefabricado, el puente falla porque hay determinados detalles que están mal diseñados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿aquí qué es lo que se hace para evitar el problema sísmico? Pues se meten justo en los estribos, por aquí y por aquí, se meten unos diafragmas, unos mamparos que solidarizan todas las vigas y con lo que nos aseguran es que cuando venga Mesío sismo, pues al final impacte directamente contra la viga y las vigas con la riostra y la riostra directamente lo lleva a la losa. Si está el sismo en la losa, básicamente nos podemos despreocupar, porque la losa en su plano es extraordinariamente rígida. Nuestro problema es que el sismo se aplica al tablero viga a viga, porque si se aplica viga a viga, las almas de cada una de las vigas, una detrás de otra, se romperán, que es lo que pasó en Chile, ¿de acuerdo? Si nosotros utilizamos diafragmas transversales, sobre todo en los apoyos, esa posibilidad
entre que la disminuimos prácticamente a cero o que seguramente no ocurrirá. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, ¿es puente prefabricado? Sí. ¿Se puede resolver la incertidumbre sísmica? También. Bien. Tipologías isostáticas con el mismo carácter, pero que se han hecho en España. Yo vuelvo a hacer el mismo chiste de siempre, seguro que muchos de ustedes ya lo han escuchado en alguna charla. Este es el río más caudaloso de España. Sí, es lo que tenemos. Este es el río más caudaloso de España y cada uno de estos vanos son como 35, 36 metros. O sea que en una situación, imagino que esto sería verano, pues ya lo ven, nuestro problema para salvar un río se reduce a pegar un brinco de 80 metros. ¿De acuerdo? Esto se resolvió con vigas prefabricadas, lo que aquí llaman vigas en sección I, que nosotros a estas les llamamos sección doble T, vigas de unos 38 metros. Pero claro, lo que decíamos, ¿no? Esto se fabricó en una planta que está como a unos 350 kilómetros de la obra. Y allí, digamos que sí que es bastante factible poder trabajar con grúas de gran capacidad y poder al final montarlas pues, de una forma rápida, correcta, segura, etcétera. El puente prácticamente terminado. Aquí, por ejemplo, se apostó por hacer los fustes y el dintel in situ, pero perfectísimamente se podía haber planteado también hacer tanto los fustes como el dintel prefabricados. Es decir, aquí solo se prefabricó el tablero y se ejecutó in situ la subestructura. A mí me gusta mucho comentar que un buen prefabricador tiene que saber decir no, o tiene que saber aconsejar. Quiero decir, no por trabajar en una empresa de prefabricados o no por trabajar en una ingeniería relacionada con los prefabricados, la solución de todos los problemas tiene que ser un elemento prefabricado. A lo mejor resulta que en este puente lo ideal y lo óptimo era ejecutar la subestructura in situ y solamente la estructura, solamente el tablero en prefabricado. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Cada problema tendrá unas condiciones de contorno concretas y tendrán una solución óptima. ¿Vale? No tiene por qué ser siempre la misma. No soy ningún fanático del prefabricado para todo y absolutamente todo. A veces sí y a veces no. Esto es un puente de 1.200 metros de longitud, muy cerca de los Pirineos, con nuestros amados amigos franceses. Y aquí donde se ve son pilas de 40-45 metros de altura, donde aquí tuvimos la oportunidad de ser la ingeniería de la constructora. Y aquí les aconsejamos que lo mejor que podían hacer era hacer esa estructura in situ, esas grandes pilas de 40-45 metros in situ, con un encofrado trepante, pero que luego podía ser interesante que incluso los dinteles, estos dinteles que hay aquí, que pudieran ser prefabricados. Ahí ya se ve como en la coronación de la pila aparecen unas barras verticales, que luego el dintel, que lleva unas vainas corrugadas verticales, se enchufa, se rellena de grout, y una unión absolutamente monolítica. ¿Vale? A partir de colocamos el dintel, que es muy rápido, porque yo estoy ejecutando el dintel mientras están ejecutando las pilas y mientras estoy ejecutando el tablero, pues a toda pastilla. Al día siguiente de montar el dintel, prácticamente puedo montar las vigas. Y al final, pues queda una de los problemas que también todo el mundo tiene con el prefabricado, es que es muy feo, es que no me gusta nada el prefabricado. ¿No tienes una cosa más bonita? Hombre, yo creo que es una cosa razonablemente correcta, ¿vale? A lo mejor no es un puente colgante maravilloso que podía quedar aquí, pero seguramente el coste también es notablemente inferior. Entonces, siempre que manejamos dinero público, no está de más pensar en los paisanos que pagan el dinero que cuestan nuestras excentricidades, ¿no? Bien, más tipologías isostáticas. Otro puente de 1.200 metros, que también tuvimos oportunidad de diseñar directamente con la constructora, y aquí lo mismo, tener un problema muy importante de geotecnia, se apostó por una solución de pila pilote, eran pilotes de 38 metros, y como aquí en España pues tenemos esa fortuna respecto a lo que ocurre en Colombia, pues aquí la propia riostra de las pilas pilotes era en el propio tablero. Eso lo puedes hacer mientras las acciones horizontales no sean importantes, mientras no haya sismo, mientras no haya frenado de puente de alta velocidad, del tren de alta velocidad, pero en carretera pues no había ningún problema. Y pues salió rápido, bonito y barato. Otro elemento muy importante del que siempre nos solemos olvidar, que son las prelosas prefabricadas. ¿Qué sentido tiene hacer un puente de vigas prefabricadas para luego encofrar in situ la losa? Es absurdo. Si hacemos un puente prefabricado, tendremos que resolver el fundido de la losa mediante elementos de encofrado perdido, como pueden ser o autoportantes, que luego hormigonamos, y nos podemos olvidar de poner puntales, no sean pies de amigos, palomeras, ese tipo de cosas, ¿no? Es que si no, es que estamos mezclando conceptos que no tienen nada que ver. ¿Cuándo hacemos un puente prefabricado? Para minimizar absolutamente el número de operaciones a ejecutar en obra. Si resulta
que le llevo las vigas, pero no le llevo los elementos que le posibilitan no encofrar ahí en obra, pues entonces la losa, pues entonces nos hemos quedado a medias. Bien, más tipologías geostáticas. ¿Por qué se hace un prefabricado aquí? Pues muy sencillo. Esa es la autopista que conecta Madrid y Barcelona, y lo que ven a la izquierda de la pantalla son las dos vías de ferrocarril también que conectan Madrid y Barcelona. Una es la joya de la corona, que es la línea de alta velocidad, y la otra es la línea de tren normal. El tren de alta velocidad tiene un intervalo en el que no circula, que son 6 horas por la noche, y son las únicas 6 horas que tú puedes acercarte a menos de 3 kilómetros de la vía, porque siempre hay alguien que te está esperando para pegarte en la cabeza, que no te puedes acercar aquí. Quiero decirlo, digamos que es una infraestructura muy cuidada, porque cualquier problema que pudiera surgir en el balasto, en las vías, pues imagínense lo que puede ocurrir con un tren que va circulando a 350 kilómetros por hora, ¿no? Pues bueno, pasarían cositas desagradables. Solución. Había que ir a una solución preindustrializada, me da igual, volvemos otra vez a lo mismo, concreto, acero, papel, origami, lo que le dé a usted la gana, pero que se haga en tu casa, llévatelo, móntalo en esas 6 horas por la noche y sobre todo que se active lo antes posible, ¿vale? Entonces, pues ya se ve por aquí se recurrió a una solución de vigas cajón o vigas artesa. La pila es prefabricada, ¿por qué? Porque no te puedes acercar. Íbamos por la noche, en cuanto nos decía el del tren, oye, que ya podéis. Íbamos todos, poníamos la pila, poníamos la viga, y así hasta el día siguiente, porque solamente en el periodo nocturno es cuando se podía trabajar. Esto es el concepto que les decía antes, que parece que es interesante ilustrarlo, de las fábricas móviles. Es decir, nosotros en estos países lo que no podemos hacer es trabajar con una sola fábrica que está en un punto, donde sea, y llevar las piezas al otro lado. Entonces, esto es un banco móvil. Es un banco móvil, concretamente estaba en Lima, pero vamos, que podía estar en Ciudad de Panamá, que podía estar en Medellín o en cualquier otra parte, porque cuando se acaba una obra, se lleva, se desmonta, se lleva en camiones de 12 metros, se monta del otro lado y ya está. Porque una pieza de 12 metros en un chasis rígido de camión lo puedes llevar. Una pieza de 30 y 35 aquí, pues es imposible, ¿vale? Con este molde se hizo esto. Me imagino que alguno de ustedes tendrá sus preferencias estéticas. A mí personalmente tampoco me gusta mucho, pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Como aquí lo prioritario pues era igual hacer todo el tablero de esta pasarela en una sola noche, porque está en una zona un poco conflictiva de Lima, pues entonces, pues bueno, los diseñadores tampoco nos dieron opción a plantearles otra opción y bueno, se ejecutó esto. Y aquí lo importante, pues como siempre, el tiempo. Digo, al final, tiempo. Siempre que hay tiempo por ahí, el prefabricado, él solo emerge. No hace falta hacer absolutamente nada para darle alguna prioridad. Esto me parece que nos suena, esto es Ciudad de Panamá, y como bien nos han dicho, los prefabricados, estas vigas son prefabricadas, estas vigas son prefabricadas, por donde marcha el tren, por donde hacemos los andenes, y absolutamente todo prefabricado. Peculiaridad, y siempre lo digo cuando hago estas charlas, ¿no? Las vías llevan todas su trazado perfectamente, el que sea, clotoide, circular, lo que sea. Las vigas no tienen por qué hacerse curvas. Podemos hacer poligonales. ¿Podemos hacer vigas prefabricadas curvas? Sí, pero es más fácil hacer poligonal. ¿Necesitaba yo hacer aquí una viga curva? Si no puedo, si no tengo la necesidad, vamos a hacer la poligonal e inscribimos dentro la curva dentro de la viga, que para eso tengo el espacio. Bien, vamos a una tipología que aquí no se ha hecho, porque la isostática, pues imagino que, aunque sea postesada, pues bueno, pues que sí la manejan. Esto es un caso de tipologías que en España surgió. La industria de la prefabricación en España es muy potente, ahora ya no es potente nada, salvo los del fútbol y cada vez menos también. En España el tema de la prefabricación era muy potente, y entonces allí tenían el problema, digamos, a partir de 50 metros de longitud de vano, ellos se daban cuenta que no podían hacer prefabricado, con la filosofía tradicional, ¿no?, de poner una viga de 50 metros de lado a lado. Entonces se pensó en jugar a hacer vanos grandes con pedacitos, ¿vale?, con pedacitos pequeños, pero más pequeños que mucho más grandes que una dovela, con más concepto de viga, y que luego lo que se hacía era coserlo en puntos intermedios. Es decir, todo este puente
que finalmente es tratado como una viga continua, como un tablero monolítico, completamente, está hecho a base de 1, 2, 3, 4 y 5 vigas. 5 vigas que se van colocando una detrás de otra, como si fuera un Lego, y que al final se conectan con barras de postesado. Se podían conectar con barras, con tendones de empalme, con lo que sea, pero incluso con armadura pasiva. Se probó incluso hacerlo con pasiva. El problema es que hacerlo con pasiva, por efectos de la deformación de los efectos reológicos del hormigón, daba un poco de guerra en tema deformacional. Pero también, en estado límite último, desde luego, tampoco había ningún problema. Esta es la conexión de la que les hablo, ¿vale? Este sería el diafragma de pila y estos serían los diafragmas que se hacen. Estos son los diafragmas que se hacen justo en la conexión entre vigas consecutivas. Y ya se ve, en la siguiente mejor, estas son las barras que conectan las dos vigas y que garantizan que el puente trabaja de forma completamente hiperestática, ¿vale? Esta es la junta por fuera, que se rellena de grout y luego se tesa y así es como queda por dentro. Luego, por supuesto, lo que nos falta es ejecutar la losa superior y un puente perfectamente monolítico, con la ventaja de que no hemos encofrado, han ido haciendo las pilas, lo hemos traído cuando nos lo han dicho, hemos montado las prolosas cuando nos lo han dicho, muy rápido y en general, al final, menos costes indirectos, que es de lo que se trata, mucho más rápido. Esto es una pasada, esto es lo que, cuando digo que en España a veces o nos pasamos o no llegamos, esto es una estación elevada de alta velocidad. Y aquí, claro, a mí me hace gracia muchas veces cuando aquí en Colombia me dicen que claro, ¿qué pasa con los efectos sísmicos? Pero les puedo asegurar que controlar con elementos prefabricados el frenado de un tren de alta velocidad tiene su aquel, tiene su intríngulis. De hecho, es bastante más potente que el sismo. La única diferencia es que el sismo se produce en cualquier dirección del plano horizontal, más el 70% del vertical, y el frenado del ferrocarril ya sabemos dónde se produce, que es en el sentido de las vigas. Pero también les aseguro que las conexiones de estos elementos que funcionen para cargas tan brutales horizontales como las que se originan con estos trenes, pues bueno, que si llegas a la conclusión de que los elementos prefabricados son capaces de asegurarte ese monolitismo, pues entonces con el sismo, si haces buenos detalles, pues será exactamente igual. Es la misma tecnología que les he explicado antes. Aquí se ven las uniones entre vigas consecutivas. A las vigas incluso, como ya han visto que se ensanchaba, se les hace con ancho variable. Pues al final es lo que quieras, ¿no? Esas son las conexiones transversales que se hacen, esas conexiones transversales que se hacen entre vigas, las que están yuxtapuestas, las que están adosadas. Una viga de estas colocadas. Esto de aquí son los agujeros que se dejan para hacer un diafragma en el estribo, no por cuestiones sísmicas, sino por cuestiones de frenado del ferrocarril. Estos son cómo se apoya una viga de este estilo. Hay que ser muy cuidadoso cuando trabajas con alta velocidad porque la colocación de las vigas es fundamental. El tema del replanteo geométrico de los carriles es lo más importante que hay en este tipo de infraestructura. Por lo tanto, se suele hacer, primero se presenta la viga, se construye la meseta de neopreno, se coge el pot, que en este caso son pots, no neoprenos, y cuando todo el mundo está claro y sabe que todo el mundo que está en su sitio, entonces es cuando se rellenan estas vainas de grout, ¿vale? Cada viga llevará unos agujeritos verticales por donde se inserta en los vástagos, en los pernos de las bandejas superiores de los pot y luego hormigonamos transversalmente para que queden completamente registradas, ¿vale? Claro, ya sé que este no es el sitio, pero es que no me resistí a contarlo. A veces se puede prefabricar no todo en hormigón. A veces puede resultar interesante prefabricar parte en acero y parte en hormigón. Esto es una estructura que tenía 50 metros en longitud y era muy ancha. Claro, 50 isostática. En hormigón es imposible. Pesa tanto que es que no habría manera. Con lo cual aquí recurres a otra solución. Intentas que el cajón prefabricado sea lo más ligero posible y al final ejecutas las prelosas de hormigón prefabricado encima y generas la losa in situ. Con esto 3/4 de lo mismo. Igual, esto es prefabricado, por supuesto en acero. Y aquí la idea incluso fue que nosotros colocásemos estas losas, unas prelosas de hormigón sobre esto para poder generar el tablero. Al final lo desechamos. Y bueno, pero esto es lo mismo, más de lo mismo. Y esto es igual, ¿no? Esto nació, yo creo, el primer dibujo que hicimos de este puente era un puente de vigas. Bueno, al final acabó en esto, pero la filosofía inicial, que era que no podíamos entrar en este río por cuestiones medioambientales, eso se mantenía intacto. Y lo importante era industrializar la estructura para que fuera lo más fácilmente montable posible. Al final se optó por el acero, pero podía haber sido hormigón tranquilamente. Y esto es lo mismo, esto fue un arco bowstring de 70 metros, pues igual, esto no se podía hacer en hormigón, o no era tan interesante hacerlo en hormigón, y se optó por hacerlo en acero, dejar estas conexiones, colocar luego las prelosas, que aquí ya se ven,
Ahí ya se ven las prelosas y luego generar un tirante de todo este arco en hormigón con la losa in situ. Bueno, son tipologías mixtas. Y por último, acabo. ¿Se puede hacer el panoli, se puede hacer, vamos a decir, se puede ser un poco excéntrico a la hora de prefabricar? No parece que sea lo natural, pero si alguien quiere lo puede hacer. Este puente, me imagino que lo conocen todos, este es el puente Maracaibo, de Morandi, en los años 60, y este puente, esto es prefabricar. Claro, lo que pasa es que era una prefabricación tan brutal, tan fuera de escala, que claro, no sirve para unas estructuras de andar por casa. No es una estructura de 20 metros. Cada pieza de estas, pues imagínense lo que podía pesar. Pero incluso Morandi, además Morandi que abusaba un poco de esta estética, pues él siempre estaba pensando en términos de prefabricación ya en los años 60. ¿Vale? Esto es un puente que se hizo en España en los años 90, es el puente del Río Mente. Y aquí el problema, que por cierto es el mismo diseñador que el que ha hecho el puente de Pumarejo, Javier Manterola. Entonces, esto lo hizo Javier Manterola colaborando con una empresa de prefabricados muy importante que hay en España, porque la situación era lo siguiente. Claro, estos son 90 metros de vano y 90 metros de pila. Entonces, lo que ocurría es que los prefabricadores pueden hacer 30 metros de viga muy fácil, pero 90 tenía su aquel. Entonces, aquí se les ocurrió la idea de, con estos jabalcones, ellos apoyaban una viga que estaba en la pila, se apoyaba en el extremo del jabalcón, en la pila y en el extremo del jabalcón, y en 3 tramos, ¿vale? Apoyándote en el jabalcón, perdón, en el pie de amigo, siempre se me va la olla, apoyándote en el pie de amigo, pues entonces lo que tienes es 30 más 30 más 30, los 90 metros. Claro, necesitas algún apoyo auxiliar, en este caso, el jabalcón. Se ve muy bien desde debajo, con el copyright correspondiente de la foto, porque si no, en España, con el tema patente, siempre estamos con los jaleos, pero bueno, en cualquier caso, pues ahí ya se ve. También prefabricado, y las vigas, que eran unas vigas artesas normales y corrientes, y trabajando todo conjuntamente como estructura hiperestática. Este puente también se hizo prefabricado, esto yo creo que más como experiencia que como cualquier otra cosa, está en Sevilla, se hizo para la exposición del año 92, proyecto de Julio Martínez Calzón y de José Antonio Fernández Ordóñez, y bueno, pues como decía Torroja de Licency, de Freixenet, ¿no? Pues es un experimento y te ayuda a que luego puedas ejecutar prefabricados. Lo que tú aprendes con este tipo de puentes, pues luego lo extrapolas, vamos a decir, a puentes más sencillos, ¿vale? Todo prefabricado. Y por último, pues les quiero mostrar esto. Esto es una cosa como bastante extraña, pero yo creo que al final me parece que revela con bastante potencia la capacidad de la prefabricación. Les cuento la historia, que esta merece ser contada. Esto es una línea de alta velocidad, una de las tropecientas que hay en España, y esto es una cantera de cuarzo. Esta cantera de cuarzo parece ser que produce el cuarzo más puro de toda Europa y con el que se hacen los paneles fotovoltaicos más caros de Europa, del mundo, lo que sea. Entonces, no se podía expropiar. No se podía pasar por allí. Y entonces la línea de alta velocidad tuvo que pasar a unos 500 metros de la cantera. Total, que en un momento determinado alguien pensó, ¿y qué ocurrirá si algún día en esta cantera pegamos un petardazo, hacemos una voladura y sale un proyectil y va lanzado contra el ferrocarril que viene a 350 km/h? Y alguien se asustó mucho y dijo, oye, pues vamos a hacerle una especie de estructura de protección, una estructura de cobertura, para que no pase ningún problema. Entonces, como siempre se hacen las cosas con el AVE, a toda pastilla, había que hacerlo rapidísimo. Claro, nos preguntaron, lo primero que dijimos es que lo mejor era pues una estructura porticada, normal y corriente, 2 pilares, una viga y listo. Es que eso es muy feo. ¿No tienes otra cosa mejor en el book de recetas? ¿No tienes otra cosa? Como las modelos, ¿no? ¿No tienes otra foto que me guste más? Y total que al final, pues yo creo que parimos una cosa que tiene gracia, pues obviamente como todo en la vida, pues te gusta trabajar en estas cosas, pero, en fin, claro, hicimos la plataforma de AVE tiene como 14 metros de anchura, tuvimos que hacer una bóveda de cañón, pues eso, de unos 16 metros de diámetro, solo para proteger al ferrocarril, y como no podíamos hacer una costilla entera de 16 metros de diámetro, pues lo que hicimos la cortamos en pedacitos, como hace siempre un prefabricado. Entonces, este era el pedacito de bóveda, de costilla de bóveda, que se anclaba en la cimentación. Ya ven por aquí las barras que se enchufaban en unas vainas que iban en la cimentación, y esto, había una zona ahí, que lo veremos mejor ahora, que es esto, que es donde se apoyaba, digamos, la costilla de cierre, ¿no? La que hace de clave. El resultado, pues esto que ven, aquí se ve bastante, bueno, se intuye que ahí hay una rótula, es una rótula que no hicimos nada con esa rótula, es una rótula que está exclusivamente a hueso, colocada.
solo por fricción y por, vamos a decir, por axial, es capaz de resistir y pues es una frivolité. ¿Vale? O sea, quiero decir, es una excentricidad, yo creo. O sea, estructuralmente pues tiene mucha gracia, demuestra lo que se puede llegar a hacer con un prefabricado, que es todo, absolutamente todo. Desde mi punto de vista no tiene mucho sentido, pero bueno, en este caso era lo de menos, porque esto es lo que pidieron. Pero bueno, yo creo que al final, si esto se puede hacer prefabricado, pues mi sensación es que prácticamente todo se puede hacer. Con lo cual, pues espero y deseo que ustedes incorporen la posibilidad de los prefabricados, si en algún momento tienen la oportunidad de poder decidir algo en relación con estructuras de infraestructura. Y nada más, un placer por haberme escuchado, muchas gracias por su atención.